que está viendo todas las cosas. Y mira, tú puedes esconder tu pecado, tú puedes negar tu pecado, puedes justificar tu pecado, puedes excusar tu pecado, puedes incluso culpar a alguien más de tu pecado y puedes también eliminar a aquel que señala tu pecado, como lo hizo Herodes con Juan el Bautista. Pero hay algo que nunca vas a poder hacer y nunca voy a poder hacer, porque yo también soy pecador, y es evitar que un día tu pecado te alcance. El pecado nos va a alcanzar, hermanos. Hace 5 años, hermanos, nosotros tenemos varios amigos en la iglesia, parejas, y, y la esposa de un muy amigo nuestro, de mi esposa, ellos son menores, como 10 años. Nosotros yo ya tengo 62 años, ellos andan como en los 50, pero somos amigos. Y un día me sorprende la llamada de la esposa de este muchacho, que de paso esta semana tengo todos los textos ahí donde él me dice: hermano, si quiere contar mi historia, cuéntela para si a alguien le sirve, hermano. Porque este mensaje que voy a predicar esta mañana, que se llama Tu pecado te alcanzará, yo lo prediqué el sábado pasado allá, y ahí estaba él presente. Toda la semana, dice, he traído ese mensaje en la mente, hermano. Porque hace 5 años la esposa me llama llorando y me dice: hermano, le voy a contar algo. Y lloraba y lloraba y lloraba. Dice, él tendría unos 45 años, recién había abierto una pizzería en Matamoros, Tamaulipas, viviendo. Y de hecho, mi esposa y yo fuimos a orar por el negocio. Nos invitó a orar por el negocio. Y ahí entró una muchachita de 16 años a trabajar, hermano. Y este muchacho enamoró a la chamaquita de 16 años, ya madre de un niñito. Y obviamente él empezó a ayudarle económicamente. Parece que se está viciando un poquito, ¿verdad? Y pues la muchacha que no, la esposa no tiene documentos, ella no tiene acceso a ir a Matamoros, pero le llegó la noticia de que este muchacho estaba siendo infiel, hermano. Y yo no sé si es meterse en lo que no le importa, hermanos, a uno, pero yo fui a hablar con él. Es mi amigo, hermano. Si un día, y yo se lo digo a todos, si un día yo voy por un camino que no es correcto y usted viene y me ayuda, porque eso es ayudar, hermano. A veces pensamos que el amigo es aquel que te palmea cuando estás mal, cuando te dice: no te preocupes, todo está bien. No, hermanos. El verdadero amigo te va a decir aunque te duela, aunque hay formas de decirlo, desde luego. Yo fui y le dije: oye, ¿sabes una cosa? Porque ya para entonces yo ya tenía las pruebas, ya me las había mandado a ella. Textos explícitos, no puedo decirlos. Y le dije: oye, ¿ya te viste en un espejo? Le dije: somos amigos y yo vengo a ayudarte. Te voy a predecir, no porque yo sea profeta, pero porque conozco la palabra de Dios. Y Gálatas 6:7, hermanos, es un versículo que debemos saber todos. Dice el apóstol ahí: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo, no dice la mayoría, dice todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, hermanos. Y yo te digo una cosa: Dios te va a perdonar si te arrepientes, desde luego que lo va a hacer. Pero la que no te perdona es la vida. Las consecuencias van a venir. Tienes una niña de 15 años que ya sabe en lo que estás metido. Tienes 2 cuatitos de 17 y tienes una muchachita ya está casada y tiene otro niño pequeño. Le dije: mira, te voy a decir desde una vez todo lo que te va a pasar. Este negocio te lo va a quitar esa niña. Casi adiviné todo, hermano. Esa muchachita estaba relacionada con los de la maña. Pueden imaginarse, hermano, todo lo que le pasó a este muchacho. En menos de un mes perdió todo, casi la vida, hermanos. Dios lo protegió, hermano, porque tiene una mamá que está siempre de rodillas orando por él. Pero no lo mataron, hermanos, porque Dios lo protegió y le dio otra oportunidad.
Y esta semana que yo prediqué ese mensaje me mandó textos, hermano, definitivamente el pecado me ha alcanzado. Su hija de 15 años ahora ya tiene más años. Ya tiene 2 hijos de 2 drogadictos. Ella es drogadicta, hermanos. Y ahorita está embarazada de un tercer hijo de diferente muchacho. Y dice, mi familia está, así me dijo, está hecha garras. Todo. Y hermano, eso es algo, ustedes conocen, porque él en ese día, hermano, cuando yo fui a visitarlo, ¿saben con qué me salió, hermano? Dijo, y David dijo, no pecó y Dios lo perdonó y hasta llegó a ser el hombre conforme a la... Fíjense cómo agarran los textos. Le dije, sí, le dije, pero ya viste todo lo que se le vino encima. ¿Estás dispuesto? Y le pasó todo, hermano. Le dije, si estás dispuesto a vivir eso, sigue disfrutando, entre comillas, de la vida. Muchos se agarran de esos textos de personajes bíblicos que porque Dios los perdonó. Sí, no, Dios te va a... Si te arrepientes, todavía falta que te arrepientas de verdad. No, ahora él me dice, en mi aspecto espiritual, hermanos, estoy mejor que nunca. En los golpes que me ha dado la vida, pues me han ayudado a acercarme a Dios. Y otra cosa, hermano, mi esposa tiene otro ahorita. Imagínense todo lo que se le vino. Tremendo, hermano. Eso es bíblico, hermanos. No es asunto mío. Ahora, a veces los mensajes que damos los predicadores son fuertes, hermanos. Pero yo te voy a decir algo. Los mensajes que preparamos, pues yo le digo al Señor cuando me invita a alguien, como me invitó el pastor, yo le digo al Señor, me meto a mi oficina y le digo, Señor, ayúdame. Yo antes le decía algo que no era correcto, hermanos. Muchos años pensaba que estaba bien. Señor, ayúdame a dar un mensaje que la iglesia quiera escuchar. Y eso no está bien, hermanos, porque todos queremos escuchar mensajes suavecitos que nos hagan al salir sentirnos que todo está bien. Hasta que un día entendí que no, Señor, ayúdame a dar un mensaje que la iglesia necesite, o lo mejor, hermano, ayúdame a dar un mensaje que tú quieras darle a tu iglesia. Y hermanos, lo interesante, los que predicamos aquí no me dejan mentir, cuando nosotros buscamos un mensaje, el primer beneficiado es el que está estudiando. Yo me he encontrado con mensajes que me pegan y digo, soy la persona menos indicada, pero si tú me has dado este mensaje, Señor, yo voy a darlo, ¿verdad? Pero siempre reconociendo, hermanos, que todos estamos en el mismo barco, ¿sí me explico? O sea, yo mismo necesito el mensaje. Yo prediqué hace poco, hace un mes, en una iglesia, para allá para el lado de Bronzeville, no voy a decir cuál, un mensaje que prediqué aquí, creo que fue la última vez que vine, de Números 12, el momento cuando Moisés es criticado por su hermana María y su hermano Aarón, ¿se acuerdan? Son criticados y luego a Dios no le gustó y María quedó leprosa, ¿se acuerdan esa historia? Yo hablé de eso en esa iglesia y les dije, hermanos, lo que es la murmuración, la crítica, el chisme, eso detiene la obra, hermanos. Muchas iglesias que yo he visitado no han crecido precisamente porque allí hay chisme, hay crítica. Y yo prediqué ese mensaje, hermano, y me fui a casa. Y el domingo en la mañana, como a las 11:30 antes de mediodía, me llama el pastor y yo dije, pues es para agradecerme el mensaje, ¿verdad? Pero qué sorpresa, hermanos. Nomás donde contesto me dice, oye, ¿de qué predicaste? Me dijo así. Y así me sorprendió que hasta se me olvidó de qué había predicado. Dije, ¿de qué prediqué? ¿De qué prediqué? Y dice, oye, me habló una hermana a las 9 y me dijo, pastor, gracias por invitar al hermano Alanís, porque ese mensaje era para mí. Así dijo la hermana. A lo mejor era chismosilla, ¿verdad? No sé. Lo cierto es que la hermana estaba feliz, ¿verdad? Pero ahorita hace 2 minutos me habló otra con algo bien diferente. Me dijo, pastor, estoy bien molesta con el predicador que mandó, no, ni siquiera dijo mi nombre. Dijo, con el hermano que vino de allá de Bronzeville, porque, oiga, puras pedradas. ¿Qué es eso, hermano? Dijo, yo me salí de la iglesia con un muy mal sabor de boca. Le voy a pedir un favor, no lo vuelva a invitar. Y si lo vuelve a invitar, me avisa el viernes para no ir. Y ya le dije de qué había hablado. Le dije, mire, pastor, usted es el pastor, usted es el jefe.
Si usted quiere que no. No, yo le dije a la hermana, pues si me acaba de hablar fulana, usted la conoce, diciendo que el mensaje había sido una bendición para su vida. O sea que me acordé yo soy trailero, como todos saben. Hay un trailero que yo sigo ahí en una red social, se llama Rubén Méndez, creo. Él es cubano, tiene más de 70 años y anda manejando un tráiler. Le preguntan, ¿por qué manejas? ¿Verdad? Ya deberías estar retirado. Dijo, tengo 3 familias en Cuba que dependen de mí. Yo haría lo mismo. Pero él comienza sus videos siempre, hermano, siempre. Dicen, buenos días, queridos hermanos. Es cubano. Lo que no es bueno para Juan es bueno para Pedro, dice. Y es cierto, hermanos. El mensaje puede ser bueno para él, pero a lo mejor no es bueno para él. Todo depende de la actitud, hermanos. Ahora, yo le pregunto a la iglesia, ¿quieren un mensaje fuerte o quieren un mensaje suavecito o quieren un mensaje más o menos? Bueno, la Biblia es la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermano. ¿Qué les parece si hacemos una oración pequeñita? Señor, gracias por traernos a tu casa. Muévete entre nosotros, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Tan sencillo, ¿verdad? No quiero, bueno, nadie le va a hablar al pastor porque el pastor está aquí. Él también está aquí. Oigan, hermanos, esas palabras de Números 32, 23. Les hago 3 preguntas. ¿Quién las dijo? ¿A quién se las dijo y por qué? ¿Quién las dijo? ¿A quién y por qué? Vamos a leerlo. Números 32, 23, que dice, bueno, tenemos otra versión aquí, ¿verdad? Mas si así no lo hicieres, ¿de qué estará hablando? He aquí habrás pecado a Jehová y sabed, dicen otras versiones, que vuestro pecado os alcanzará. Que viene siendo lo mismo, que os alcanzará vuestro pecado. ¿Ok? Hermanos, a nadie nos gusta que nos llame la atención, ¿verdad? Yo no sé, yo tengo 3 hijos, aquí está mi esposa, le doy gracias a Dios que pudo venir. Ella es tesorera y a veces no puede por los diezmos, pero le dieron una persona que le ayudara y le dijo, encárgate tú. Así que hoy pudo venir. Tenemos 3 hijos, yo no sé si son iguales a los hijos de ustedes, pero por más bonito que les hables, cuando les quieres decir algo que no está correcto, no les gusta, hermanos. No les gusta. Porque un hermano le platiqué y dijo, no, es que depende cómo se los diga. No, con todo el amor, hermano. Ellos creen que saben más que nosotros a veces. Y me acuerdo que un sábado de noche, porque él cargó el viernes, ellos son choferes en mi compañía de trailers, y yo salí de la sociedad de jóvenes, me fui a la casa, a la yarda, tenemos una yardita, y me gusta el camión que va a salir, pues echarle una vueltecita, ¿no? Y vi una llanta, pastor, melona, no sé si me explico. Si le picaba un zancudo se ponchaba. Entonces lo bueno es que era tiempo de frío, era diciembre, estaba frío, hermanos. Y tenemos techo allí, tenemos un taller. Y yo dije, no, ese no puede salir así. Tengo 30 años en esto. Cuando llegó él de su casa, porque él vive en su casa, llegó con su maletín, su lonche y todo, y dijo, bueno, haz la oración para irme. Le digo, tienes una llanta muy, muy mal. Dijo, no, aguanta una vuelta más. Y ahí tenemos llantas. Le digo, no, mira, sabes, en 20 minutos la cambiamos. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estaba casi seguro que esa llanta no iba a llegar muy lejos. De noche, hermanos, a 0 grados centígrados. O sea, me daba tristeza, hermanos. Me daba tristeza dejarlo ir así y que allá adelantito se tuviera que orillar para cambiar solo una llanta. Pero ahí está mi esposa de testigo. Dijo, no, papi, no pasa nada. Traigo extra y todo, pero no, en la vuelta. Todavía yo sabía que no. Y se fue, hermanos. Y nosotros nos acostamos a dormir y Dios sabe que yo estaba preocupado. Fue y regresó, y lo primero cuando llegó, hermanos, él se bajó, agarró su carro y se fue, ¿verdad? Y yo me fui a buscar la llanta. Ya no estaba la llanta melona, estaba la extra. Y allá donde estaba la extra, estaba la melona reventada.
Y en eso venía llegando el hijo mayor, hermano. Dice, ¿qué pasó, jefe? No, nada, ya le platiqué. Dijo, no, hombre, le tronó antes de la quineña, antes del checkpoint. Y me habló, era sábado de noche, y me habló y me dijo, hey, ven, ayúdame. Dijo, no, hombre, pues estoy acá cenando con mi esposa y mis niños. Háblale a papá. No, pues a él no le hablo. No, me va a regañar y me va a decir, te dije, no, ¿sabes qué? Me la cambio yo solo. Estuvo más de una hora en el frío. Antes de ahí a veces hay gente pues que anda cruzando y son malos. O sea, andaba todo asustado y no le vas a decir nada. No le voy a decir nada. Si con lo que le pasó y batalló, es suficiente, le dije. Por eso después, cuando un día andaba una llanta más o menos, le dije, oye, anda más o menos, vamos a cambiarla antes de irme. Dios puso en el pueblo de Israel profetas, hermanos. Y la otra vez lo dije y lo repito hoy. Cuando el pueblo de Israel se dividió en dos, Judá y el resto, simultáneamente había un profeta en cada uno. ¿Para qué? Las razones más principales: comunicaban la voluntad de Dios, advertían el peligro y señalaban el pecado. Eso no les gustaba. ¿Saben ustedes que algunas veces el pueblo de Israel mató a los profetas? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús allá en Jerusalén? Con lágrimas en los ojos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Porque así somos los seres humanos, hermanos. En vez de agradecer a Dios la advertencia o cuando se nos señala el pecado para que demos una vuelta, ¿no? Pues nos enojamos, como la hermana que se enojó conmigo, que la otra semana voy a predicar ahí. No me vayan a andar siguiendo, hermanos. Y los profetas, hermanos, hacían el trabajo. Dice Isaías 30, si lo quieren buscar, el versículo 9 y 10. Algo que a veces cuesta trabajo creerlo, hermanos. A veces cuesta trabajo creer que el pueblo le diga al profeta, ¿sabes una cosa? Ya no queremos que tú nos digas en qué estamos mal. Quiero que nos des palabras halagüeñas, no importa que sean mentiras. O sea, palméame y dime que estoy bien aunque esté mal. Que este pueblo es rebelde, dice versículo 9, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas que nos gusten, profetizad mentiras. Y lamentablemente, hermanos, a veces es lo que algunos hermanos de la iglesia quieren. Mentiras. La cosa es que nos vayamos de aquí tranquilos, contentos, aunque no nos lleve a ningún cambio, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Debemos buscar la verdad, hermanos, porque la verdad nos libertará, dijo Jesús, ¿verdad? Les voy a resumir porque si no, todavía tenemos tiempo, pero les voy a hacer un resumen de quién a quién y por qué. Esas palabras de vuestro pecado los alcanzará, las dijo Moisés. Y no se las dijo a todo el pueblo de Israel. Se las dijo a dos tribus. ¿A quiénes? A Dan o a Gad. Creo que es Gad y Rubén. Ok, esas dos tribus. Las tribus eran comprendidas, yo creo, hermano, si estoy mal, me pueden corregir, que eran aproximadamente 100,000 personas cada uno. A lo mejor eran más. Se cree que los que salieron de Egipto fueron casi 2 millones de personas, 1 millón y algo, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que no llegaron todos, hermanos. Y duraron muchos años para cruzar, aunque el plan de Dios era que Israel llegara rápido, ¿verdad? Pero ustedes saben, la falta de fe, que fue lo más importante, fue lo que los llevó a vagar por el desierto, ¿verdad?
y duraron mucho tiempo. Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuál es la razón de Dios al sacarlos de Egipto? ¿Llevarlos a dónde? A la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel. La tierra prometida, hermanos. Después de tanto sufrimiento, ¿verdad? Dios dijo, los voy a llevar a esa tierra. Ok, ahora vamos a nuestro tiempo. ¿Cuál es el propósito de Dios de llevarnos, de sacarnos del mundo? ¿Hacia dónde quiere llevarnos el Señor? Pues a la Canaán, pero ahora a la celestial. Y yo les quiero hacer una pregunta para meditar. No sé cuántas personas sabemos aquí, pero yo les quiero hacer esta pregunta que debe de llevarnos a la reflexión. ¿Ustedes creen que todos los que estamos aquí vamos a llegar? Deberíamos. Ese es el sueño de Dios, hermano. Por eso dio a su Hijo, hermano. Nadie quiere que se pierda. Muchos dijeron que no, hermanos. Porque Dios no quiere. ¿Ustedes creen que habemos personas aquí que no queremos ir al cielo, hermano? Esa pregunta está más difícil. Si yo le pregunto personalmente a cada uno de ustedes, sé que me van a decir, yo quiero ir al cielo. Pero puede ser que nos esté pasando como los de, ¿qué tribu, hermano? Gad y Rubén, que iban hacia la tierra prometida, pero antes de llegar a la tierra prometida traían otro plan. El plan era no cruzar. Querían quedarse de este lado. Qué ofensa, ¿no? Qué ofensa, no solamente, y hasta como que le batallaron para decirle a Moisés el plan que traían, porque llegaron diciéndole, si hay gracia, si hagamos gracia en sus ojos, quisiéramos quedarnos de este lado. Una ofensa contra Dios, hermanos, porque imagínate que yo le diga al Señor, yo sé que tú has hecho todo para que yo esté contigo, pero yo no tengo ganas de estar en el cielo. Y sí puede haber personas aquí, hermanos, y en cada iglesia, que Dios nos libre, que seamos nosotros, que lo decimos verbalmente, Señor sí quiero, pero con nuestra vida le estamos diciendo al Señor, no me interesa tu cielo. Porque este pueblo de labios me honra, dijo Jesús, mas su corazón está lejos de mí. Con los labios podemos decir sí queremos ir, pero la pregunta es, ¿cómo está mi vida? Algunos a lo mejor estamos acariciando un pecado. Y hermanos, lo único que puede dejarnos fuera del cielo es el pecado. Y algunos estamos acariciando uno. No es ese pecado ocasional como cuando voy manejando el camión y se me atraviesa un carrito y frena y yo mi carga se ha caído adentro y me han cobrado un dineral y me han rechazado. Y eso es una de las cosas peores que me pasan en la carretera y pito. Y luego digo, Señor, perdóname. No es ese pecado, hermanos. Ese pecado que tú conscientemente sabes, como el que tenía el hermano que les platiqué que no quería soltar. Ese es el pecado peligroso, ¿verdad? Porque muchas veces, hermanos, hay gente que viene a la iglesia, hermanos, y tiene años en la iglesia, hermano, y no han querido tomarse de la gracia de Jesús. Al contrario, algunos juegan con la gracia. Y la gracia, a ver, mija, hazme llegar el teléfono. Traigo un pensamiento de uno de los libros de la hermana White. Y me lo va a traer el pastor. Y ayer lo leí y dije, mira qué buen texto, que es un texto, gracias pastor Edgar, que yo lo había escuchado, hermanos, y se aplica a lo que les estoy diciendo en este momento, hermano. Vamos a ver si lo encuentro aquí. A veces nosotros pensamos, miren lo que dice aquí, deseo a todas las gentes, página 509.2, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Dice, creo que Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Dice aquí, es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios, es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. La primera parte la repito, ningún arrepentimiento que no obre una reforma o un cambio es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Y hay fuerza, hermanos, en Cristo para vivir vidas victoriosas. Amén. No vamos a leer más porque el tiempo se me fue y les voy a contar otra cosa más, pero ustedes pueden leer todo el capítulo 32 para que se den cuenta que esas dos tribus llegaron y le dijeron a Moisés, no queremos cruzar, queremos quedarnos de este lado. Y ahí entonces hicieron un plan, ¿verdad? Un trato. Les quiero decir algo, hermanos. Esto tengo que decírselos. Porque tenemos un problema. Y nadie está exento de ese problema. Yo que estoy predicando, tengo ese problema. El problema que tenemos, y que Dios no nos echa en cara porque sabe que nacimos con eso, es que nacimos, dijo el salmista, en pecado me concibió ¿quién? Tenemos la inclinación al pecado. Lo voy a decir de una forma un poco más descarada, hermano. Nos gusta el pecado. Si hay alguien aquí que me diga que no le gusta el pecado, sálgase y váyase a otro lugar, aquí lo vamos a contagiar. Nos llama la atención. Y esa es la lucha que tenemos. Y estamos aquí, hermanos, porque queremos salvación. Sí, queremos salvación. Vamos al libro de Romanos capítulo 7. Romanos 7. El apóstol Pablo se encontró con ese dilema. Los versículos del 18 en adelante hasta el 24 dice el apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 7, versos 18, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora ¿qué, hermanos? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Les pasa a ustedes lo mismo? A mí me pasa lo mismo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, parece un trabalenguas, ¿no? Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable, fíjense hermano, qué palabras, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Te voy a contar una historia y luego de la historia te voy a presentar bíblicamente la clave para vivir sin pecar. ¿Quieren ver ese texto? Ahí está la clave para vivir. Es decir, tenemos un problema, es la mala noticia, hermanos. Pero la buena es que hay forma de vivir sin pecar. Y funciona, hermanos. Hermano, ¿usted ya no peca? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues es que a veces no sigo la clave. Fíjense, hermanos, hace muchos años, creo que esta historia viene en la fe de Jesús. Un barco se hundió y se murieron todos, solo se salvó uno. Ahora han escuchado esta historia. El barco naufraga, una persona se agarra de una tabla y anda como 2 días en el mar y las olas lo llevan a una playa de una isla abandonada. Llegó, pues agradeció a Dios, se salvó, pero ahí no había más que animales feroces y en poco tiempo se hizo amigo de un changuito. Ese era pues su adoración.
platicaba con él como si lo entendiera. Hizo su buena choza y ahí se quedó por días, semanas y años. Tenía listo por ahí un montón de leña para prenderla en caso de que viera algún barco que se acercara, pero no pasaba nadie. Su barba, su pelo creció. Pero un día, hermanos, vio un barco allá a lo lejos. Es una historia verdadera, hermanos. Prendió la leña y lo vieron. Vio donde el barco giró hacia él y se vino. Como a una milla de distancia se paró y mandó una lancha con algunos marineros. Estaba feliz. Finalmente se iba a regresar a la civilización. Estaba feliz el changuito aquí arriba de él. Cuando subió al barco, el capitán le dio la bienvenida y le dijo: es usted bienvenido, pero vea lo que dice el letrero allí. En este barco no se aceptan animalitos. Dice la historia que él dijo: si mi changuito no va, yo tampoco. Y se quedó en la isla a vivir el resto de su vida. ¿Cuál es ese changuito que está evitando que el cielo nos salve? Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Texto que debemos aprenderlo de memoria, es corto. Ese evangelista que tuvo la mejor relación con Jesús que los demás, ¿verdad? Él dijo, y eso se lo aprendió a Jesús. Él dijo en Primera de Juan 3:6, el que permanece en él. Esa es la clave, hermanos. El que permanece en él no peca. Tiene una segunda parte. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿De dónde sacó eso Juan, hermanos? Y vamos a abrir la Biblia por última vez en San Juan, pero en el Evangelio, no en la carta. Capítulo 15. Mira las veces que Jesús menciona la palabra permanecer o permanece. Repito la primera carta, 3:6. El que permanece en él no peca. El problema, hermanos, mío y posiblemente tuyo, es que dejamos de permanecer en Cristo. Hermanos, que estoy pasando por la tormenta, permanece en Cristo. Hermano, es que estoy desanimado, permanece en Cristo. Tengo problemas acá, permanece en Cristo. Elena de White dice que muchos van a abandonar las filas poco antes de que Cristo aparezca, porque se desesperaron. Por eso el evangelista Juan en Apocalipsis dice: aquí está la paciencia de los santos. La falta de paciencia va a hacer que muchos abandonen todo casi cuando Jesús aparece. Dice San Juan capítulo 15 verso 4. Son palabras de Jesús, hermano. Mi Biblia está en rojo ahí, ¿verdad? Jesús está hablando. Dice el 4: permaneced ¿en quién? En mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Fíjate la comparación, ¿verdad? Jesús es el tronco en el árbol, nosotros somos las ramas, por decir así. Si yo arranco una rama, ¿qué es lo que se va a secar, hermanos? Pues la rama. Y muchos nos separamos de Jesús, hermanos. Nos vamos a morir, hermanos. Pero sigue diciendo ahora en el versículo 5: y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Todo lo que conlleva, o todo, ¿verdad?, lo que significa estar
conectados con Jesús. El que en mí no permanece, dice el 6, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Y los últimos dos versículos 9 y 10 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis, ¿qué cosa, hermanos? Si guardareis mis mandamientos, mira la bendición de guardar los mandamientos. Los mandamientos no nos salvan, pero traen unas bendiciones tremendas, ¿verdad? No somos salvos por guardar, sino los mandamientos no son para que nos salvemos, pero los guardamos los salvos, ¿verdad? Porque como dice Jesús más adelante, si me amáis, demuéstramelo, guarda los mandamientos. Dice el versículo 9, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo quiero en este momento, a manera de llamado, hermanos, soy el primero quiero orar a Dios para que me ayude a permanecer en Jesús. Sí. Desgraciadamente, hermanos, muchos a veces somos muy dados a depender del líder. ¿Sí? En la iglesia de Bronzeville nos quitaron un pastor, hermanos, y el 30% automáticamente el próximo sábado ya no fue. Se vació la iglesia. Es bueno depender así tanto de un pastor, hermanos. Y aquí está el pastor. El mismo pastor dice que no, hermano. Nuestra mirada debe estar puesta en quién, hermano. Y dijo un hermano, mira, hermano Alanis, cómo amaban al pastor. Le dije, sí, más que a Jesús, porque no están aquí. Porque si tú vienes aquí a la iglesia por el pastor y no por Jesús, hay un problema. Hay un problema. Yo no estoy diciendo que no apreciemos y valoremos a nuestros pastores. De hecho, es bíblico, debemos hasta obedecerlos. Pero si un día Dios no lo quiera, como en el caso del pastor Robert Morris, algo pasa, hermano, nosotros debemos mantenernos firmes, porque es a Jesús a quien buscamos. Yo quiero pedirle eso al Señor. Señor, ayúdame a permanecer en Cristo. ¿Hay alguien más que quiera unirse a esa petición? ¿Por qué no se pone de pie, hermanos? Permanecer en Cristo es la clave, hermanos. Y cada vez que dejamos de permanecer en Jesús, caemos. Pero mientras estemos conectados con Jesús, mientras dependamos y permanezcamos en Él, estaremos libres de pecado. De hecho, hay un texto en el Antiguo Testamento, es la biografía más corta de la Biblia. Dice, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Un solo texto en el Antiguo Testamento. Pues él permanecía en Dios. Supo caminar en el mundo sabiendo que quien estaba a su lado era siempre Dios, y él respetó su presencia siempre. Que Dios bendiga esta iglesia, y podríamos cantar el último himno, ¿verdad? Creo que tan bueno es Dios, y luego oramos y nos vamos. Gracias.